Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo a Timoteo. ¿Verdad? Esa era la función específica. ¿Verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19, hermanos, que vamos entrando en el tema, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nosotros decimos siempre Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y ahí ya involucramos todo y como dijimos tiempo atrás tenemos que saber diferenciar el nombre, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Gracias a Dios. Jesucristo es el nombre de Dios y Jesucristo es el nombre del Hijo también. Gracias a Dios, porque Él es Dios manifestado en carne. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí los que creen en la Trinidad o en la dualidad dicen, ve, ahí están dos dioses, ¿no? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Como dijimos la otra vuelta, no está Jesús en la divinidad, sino que la divinidad está en Jesús, ¿verdad? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Gracias a Dios. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Amén. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos mirando cuál fue la función específica del Hijo, del título Hijo. Gracias a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 22 dice, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice, si usted lo puede seguir en su Biblia, será interesante, hermanos. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pareciera como que habla de dos cosas, que hay algo ahí contradictorio, pero no lo hay, hermanos. Amén. Estamos entrando allí en el tema, mirando los versículos que a algunas personas les generan dudas, ¿verdad? Pero nosotros somos de Cristo, dice, y Cristo de Dios. Gracias a Dios. Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí de vuelta parecería que está hablando de dos cosas, o bueno, los que malinterpretan o los que no tienen revelación, ellos dicen Santísima Trinidad, o grupos como los Testigos de Jehová, ellos dicen la dualidad o la fuerza activa de Dios o un Dios menor creado. Aún, hermanos, hay personas como los unitarios que bautizan en el nombre de Jesús, pero no son unitarios. Los unitarios creen que Jesús es un Dios menor también, creen que es un Dios, pero un Dios creado. Y muchos nos dicen a nosotros que somos unitarios. Nosotros no somos unitarios, hermanos. Los unitarios son dualistas. Tienen un Dios mayor y un Dios menor, un Dios creado. Nosotros no. Nosotros tenemos un Dios manifestado en carne, un solo verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén, hermanos. Entonces, con esos 5 pasajes yo más o menos quise demostrarle la función específica del Señor, de ese cuerpo que nació de la Virgen, la función, por qué tuvo él que nacer, y lo dijimos en la clase anterior, por qué motivo era, uno de los fundamentales era que sin derramamiento de sangre no se podía hacer remisión de pecados. Quiere decir que tenía que haber un cuerpo con sangre genuina, sangre real, y hay un grupo de la Iglesia del Nombre, hermanos, que se ha levantado
confrontado ahora también con una falsa doctrina que ellos dicen que el cuerpo y la sangre eran divinos. Y ellos dicen que Dios murió en la cruz. No, Dios no murió en la cruz. Era totalmente hombre, totalmente sangre. La Biblia en hebreo dice que era totalmente como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Él derramó hasta su última gota de sangre. Si hubiese sido divino, no hubiese podido morir jamás. Pues podría estar desangrándose eternamente, ¿verdad? Pero no, era totalmente humano. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, entonces, el Hijo Eterno en relación a Jesús, en su función de Hijo bíblicamente, no existe. El Hijo Eterno. Muchas doctrinas falsas enseñan el Hijo Eterno. Dicen que la Biblia, ellos dicen que la Biblia lo enseña. Yo no lo encontré en ninguna parte de la Biblia que diga Hijo Eterno. No existe la palabra Hijo Eterno en la Biblia. No existe. Y la función de hijo, hermanos, es un oficio. La función de hijo es un oficio que en un momento determinado de tiempo dejará de existir. Y por eso estamos mirando dónde queda el cuerpo que nació de María, cuando deje de existir la función de hijo. Es muy sencillo. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15. Gracias a Dios. 1 Corintios, capítulo 15. Si usted lo quiere leer conmigo, esto es clave, hermano. Gracias a Dios. Como dije, en un momento la función, el oficio de hijo en un determinado momento dejará de existir, ¿verdad? Porque como vimos, la función de hijo es para salvación, para traer salvación. Luego que ya seamos arrebatados, ya no va a ser necesaria esa función. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios 15, del 24 en adelante, vamos a leerlo tranquilos. 1 Corintios 15, 24. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Dice así, ¿verdad, hermanos? Está hablando del Hijo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora el verso 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pero ahora note bien lo que dice. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando de dos cosas. Está hablando de la función de padre y de la función de hijo, ¿verdad? Está hablando de dos cosas. Él dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y en otra parte dice, que ya leímos en una lección anterior, que toda la autoridad la dio al Hijo, ¿verdad? Ahora, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que sujetó todas las cosas al Hijo? Dios. ¿Verdad? Dios. Ahora el verso 28, hermanos, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Estamos hablando de la función, no del cuerpo. Quiere decir, hermanos, que en un momento la función de hijo no va a existir más. Amén. Esa función
función ya no va a existir. Incluso Hebreos habla acerca de los que decayeron y dice, es imposible volver a crucificar al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, porque ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Bueno, está hablando, fue únicamente ese sacrificio, ¿verdad? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Allí será el momento, hermanos, en que la función de Hijo quedará finalizada. Ahora ese cuerpo, ¿cuál será la función de él de ahí en más? Porque yo he preguntado a varios, he preguntado a algunos pastores y ellos dicen, no sé, Dios lo destruirá, ¿no? Dice, no sé, Dios lo destruirá, entonces no, si es un cuerpo glorificado. Y así seremos un día nosotros transformados también, ¿verdad? No tiene carne ni sangre, la Biblia es clara, no entra carne ni sangre al cielo, ¿verdad? Ahora, hermanos, Apocalipsis nos habla mucho al respecto. ¿Cuál será su función? Después que ya ha pasado el juicio del trono blanco, después que ya han pasado todas esas cosas que ya lo hemos visto antes, hermanos, yo tomé puntos, hermanos, de varios capítulos de Apocalipsis, pero que están todos salteados porque yo solamente quiero tomar referencia a lo que está hablando allí debajo del Hijo, dice Cordero, ¿verdad? Y yo voy a leer varios pasajes, pero los voy a leer salteados, así que usted no lo busque. Yo voy a leer de Apocalipsis 5 hasta Apocalipsis 22. En todos esos capítulos está reflejado qué va a hacer entonces después, pero yo, como dije, los tengo salteados para no leer todo porque habla de muchos temas. Así que usted présteme atención, y yo sé que va a ser así, sé que no me voy a explicar bien, pero gracias a Dios que ya no hay preguntas. Gracias a Dios. Pero yo empiezo desde Apocalipsis 5, hermanos, y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y corta el relato y sigue diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Está diciendo, ¿verdad? Quiere decir que ese cordero, hermanos, ese cuerpo, ese tabernáculo, sabemos quién es el Cordero de Dios, Juan lo dijo, ¿verdad? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que eso era el cuerpo, ¿verdad? Ese Cordero, hermanos, nos ha redimido para Dios. Eso es lo que están confesando en el cielo. Ahora sigue hablando. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Gloria a Dios. Ahora, muchos han enseñado que el Cordero se sienta en el trono. No es verdad. Mire lo que dice la Biblia. Yo sigo. Usted después lea todos esos capítulos completos, lea todo Apocalipsis y lo va a ir encontrando. Dice, al que está sentado en el trono, ya lo vimos cuando hablamos del anciano de días, ¿verdad? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria. Solamente para que recordemos un poquito, hermanos, los que estuvieron esa vez, hablamos acerca de que en una parte el salmista dijo, le hiciste poco menor que los ángeles. Pero después leímos en otro pasaje que él era hecho superior a los ángeles, ¿verdad? Hecho tanto superior a los ángeles. Así que, hermanos, ahí ya está cambiando la función, gracias a Dios. Ahora paso al capítulo 6 de Apocalipsis.
Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y corto el relato y sigue: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Está hablando de que está sentado en el trono, que es Dios. Sabemos que es un trono simbólico, porque Dios mismo lo declara, hermanos, ¿verdad? Que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Es un trono simbólico. Antiguamente, y creo que aún, incluso los trinitarios enseñan que los serafines, los que tienen alas, ellos son los que se encargan de mover el trono de Dios para aquí, para allá, para que Él se siente. Yo digo, hermanos, eso es ridículo totalmente, ¿verdad? Esto está hablando de poderío, de reinado, de grandeza, de majestad. Entonces, hermanos, está diciendo que cuando fuera el tiempo en que la muerte va a huir de las personas, que ellos van a querer que las peñas caigan sobre ellos y les mate, aún la muerte va a huir de ellos cuando sea el tiempo de las úlceras, de que el agua se convierta en sangre. Bueno, todas esas cosas del Apocalipsis terribles que van a pasar. Ellos van a decir: caigan sobre nosotros, escóndanos de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿verdad? Estaba hablando de la nueva función de ese cuerpo, de la nueva función del Señor Jesucristo. Ahora Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Verdad? Estaba hablando de todavía 2 funciones. ¿Quién es el Salvador? Dios. Pero ¿cómo transmitió la salvación? Por medio de esa manifestación en carne, ¿verdad? Por medio de haber nacido en ese cuerpo, por medio de ese sacrificio, por medio de ese Cordero que fue inmolado. Por eso nos redimió, por eso nos limpió esa sangre, nos redimió, nos limpió, nos compró, ¿verdad?, del pecado. Por eso leía hace un rato Romanos, que si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿verdad?, mucho más lo seremos en su muerte. Ahora, diciendo ellos: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y sigue más adelante el relato y dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extenderá su tabernáculo sobre ellos, ¿verdad? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, hermanos. ¿Se entiende hasta ahora la función que va a cambiar? Apocalipsis 13 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando ya del tiempo de la bestia, de la gran ramera, bueno, de muchas cosas. Pero dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que eso es lo que hablábamos en la lección anterior. No es que Jesús murió 2 veces, como enseñan algunos, ¿verdad? Aún por eso los judíos decían que ya había sido la venida del Mesías, del Señor, ya había sido el arrebatamiento. No, dijimos que estaba en la preexistencia, que estaba en la mente de Dios, el plan futuro de salvación, ¿verdad? Por eso dice:
del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero sabemos que la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, cuando fue cumplido el tiempo, ¿verdad? Dios introduce al mundo a su primogénito, el cual fue nacido de mujer y bajo la ley. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también? Gracias a Dios. Ahora, el capítulo 14 del Apocalipsis dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Gracias a Dios. Que tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su padre escrito en la frente. Y si ustedes recuerdan, hablamos de un tema que dijimos que lo dejamos ahí porque está sellado todavía. La Biblia dice que Dios tendrá un nombre nuevo, así lo dice Apocalipsis, y aún hablamos de la piedrecita blanca que recibe cada uno, que tiene un nombre nuevo, que nadie conoce, solamente el que la recibe, ¿verdad? Pero habíamos hablado acerca de que teológicamente existe la posibilidad de que en algún momento conozcamos a Dios de otra forma, de otra manera, y habíamos mencionado que en la Biblia, de punta a punta, hay aproximadamente 700 nombres o títulos que se le dan a Dios, ¿verdad? Y que cada uno en su momento tuvo un significado, y que hoy el nombre para salvación es Jesucristo, porque estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora hablamos de los 144,000. Y más abajo dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿verdad? Y recuerda que anteriormente dijimos que el Señor Jesucristo era primicia de los que habían dormido, porque fue el primero en resucitar y no volver a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces surgió el tema de Elías y de Enoc, que cómo, si ellos se fueron, no, pero ellos no murieron. Muchos dicen, ellos también resucitaron, no, ellos no murieron. Ellos fueron traspuestos por Dios, no murieron. ¿Verdad, hermanos? Al menos es lo que dice la Biblia. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, vamos a mirar una función importante. Apocalipsis, ya capítulo 21, dice: y no vi en ella templo. Y no vi en ella templo. Estaba hablando de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, bueno, todas esas cosas. Pero dice algo importante. Si usted quiere seguirlo, capítulo 21, verso 22 de Apocalipsis, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, ¿verdad? Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Amén. Es como el sol y la luna. El sol tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol, es una lumbrera, ¿verdad? El Cordero, hermanos, es eso, va a tener la función de lumbrera. Amén, hermanos. Gracias a Dios. 22:1 de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Gloria a Dios. Así que, hermanos, yo ya taché allí una función, la de hijo. Quitamos aquí la función de hijo, mas no la del Cordero. La función de hijo la quitamos, porque el Hijo eterno no existe. Nosotros sí seremos hijos eternos. Nosotros sí, un día seremos hijos eternos, porque seremos llamados hijos de Dios
y él dijo, y llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y está hablando y dice Loami, ¿verdad? Que dice pueblo mío, y nosotros seremos pueblo suyo. Y él dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por hijos. Nosotros sí seremos hijos de Dios, pero con minúscula. Amén. Somos los redimidos. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, quitamos aquí la función de hijo, todavía no, sino ya cuando pasen todas las cosas, ¿verdad? Ya cuando estamos en el cielo, en la presencia de Dios. Mas no la del Cordero que fue inmolado. Nuestro Salvador, Salvador nuestro por su sangre, y leímos hace un rato que Él iba a extender su tabernáculo sobre nosotros. Bueno, el Cordero es el tabernáculo de Dios con los hombres, dice Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es el Cordero. Él será el tabernáculo. Y Dios, que es Espíritu, será el templo. Amén. Gracias a Dios. Todo esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? Acerca de que era infinito y que era eternidad, y que Dios está más allá todavía de todo eso. Que para nosotros en la mente está lo infinito, no podemos medir la eternidad, lo imaginamos como algo grande, no tenemos palabras ni imaginación para definirlo. En nosotros lo infinito lo imaginamos hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, que nunca se acaba, pero aún más allá de todo eso está Dios todavía. Gloria a Dios. Dios es más grande que todo eso. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Quitamos la función de hijo, hermanos, y voy a avanzar un poquito. Espíritu Santo. Estamos mirando los títulos, ¿verdad? De Mateo 28, 19, que muchos dicen, no, hay 3 dioses. No, estamos mirando cómo son las funciones y cómo son aplicadas, y cómo es el tiempo de cada uno, y ya lo vimos antes en las distintas dispensaciones. Gracias a Dios. Espíritu Santo, en primer término, es Dios. San Juan 4:24, ¿verdad? Dios es Espíritu. Amén. Pero en segundo término, hermanos, en primer término es Dios, sobre todas las cosas. Romanos 9:5, ya lo vimos. 1 de Juan 5:20, 1 de Juan 5:7, 1 de Juan 5:8, Tito 2:13. Bueno, todas esas partes lo hemos visto, ¿verdad? Pero en segundo término, hermanos, fue derramado en nosotros, y fue derramado abundantemente, dice la Biblia, ¿verdad? Fue derramado en nosotros en la función, en el oficio de ayudador, de sello y de armas, ¿verdad? Lo vamos a mirar por la Biblia. Segunda de Corintios, si usted lo quiere buscar, capítulo 1, verso 22. Yo no lo tengo completo capaz aquí, porque yo he resumido todo para hacerlo más rápido, hermanos. Segunda de Corintios 1, 22. Segunda de Corintios 1, 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Como dije antes, el Espíritu nos fue dado a nosotros en función de ayudador, sello y armas. Cuando dice que pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Que Él nos ayuda, Él es nuestro ayudador. Gracias a Dios. Ahí está diciendo que nos ha sellado, ¿verdad? Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu nos fue dado como sello y como armas. Gracias a Dios. Ahora, segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Gracias a Dios. Efesios 1:13, no lo busque si no quiere, hermanos, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
¿verdad? ¿Qué es las arras? Arras es promesa o pacto. Fuimos sellados con la promesa, con el pacto. Hoy muchos están enseñando, incluso en la Iglesia del Nombre, que no es necesario hablar en nuevas lenguas. El que no habla nuevas lenguas no ha nacido del Espíritu. Y San Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Y ellos confunden promesa con don. Confunden la promesa, las arras del Espíritu Santo con el don de diversos géneros de lenguas. Eso es otro don aparte, y para ese don hace falta el don de interpretación de lenguas, y eso es lo que habla el apóstol Pablo, que cuando hay alguien profetizando en lenguas, si no hay quien las interprete, que calle en la congregación. De eso habla, no de cuando nosotros hablamos en lenguas para edificar nuestro propio espíritu. Por eso el apóstol dijo que cuando hablamos en lenguas somos edificados, pero si viene uno y nos escucha, queda sin entendimiento, más nuestro espíritu es edificado, ¿verdad? Y muchas veces hablamos en lenguas porque estamos débiles, y es cuando el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos cómo pedir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, gracias a Dios. Ahora, hermanos, esa función es importante ahora, actualmente, la función del Espíritu Santo derramado, no la función como Dios, pero también finalizará, hermanos, como oficio sobre la tierra. La función del Espíritu Santo finalizará como oficio, como función sobre la tierra, no como Dios en la eternidad, porque Dios es Espíritu, pero sí finalizará lo que se ha derramado sobre nosotros. Ya no se derramará más. Amén. Incluso lo afirma el apóstol Pablo cuando dice: cesarán las lenguas y las profecías y cesarán todas estas cosas, y luego dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, el mayor de ellos, el amor. ¿Verdad? Todo lo demás es de Dios. Gracias a Dios. Ahora yo voy a tachar el Espíritu Santo como función. Como función, no como Dios, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios y es Espíritu. Estamos tachando el Espíritu Santo como función en nosotros, como oficio en nosotros, como el que se derramó en nosotros. Ahora vamos a ver de qué modo, hermanos, va a salir el Espíritu de nosotros, porque esta carne un día va a morir y va a ir al sepulcro, después va a ser levantada y va a ser transformada, ¿verdad? Ya no va a ser más carne. Seremos transformados, dice la Biblia. Vamos a ver San Juan 4, San Juan 14. Ya casi que termino. ¿San Juan 14? No dije que termino, casi. San Juan 14. Nos quedan todavía 25 minutos del horario habitual, hermanos. Vamos bien. San Juan 14, mire lo que dice Jesús. En el versículo 2 y 3 vamos a leerlo tranquilo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sigue hablando, hermanos, del versículo 4, pero ya lo hemos hablado anteriormente en otras lecciones, ¿verdad? Ya hemos hablado qué significaba eso y por qué él hablaba de su Padre y por qué él hablaba de él mismo. Pero ahora él está diciendo: y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que va a tomar él para llevarnos allí, para saber que somos de él? Lo que va a tomar de sí mismo es el Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Sí. Eso es lo que Él va a tomar de nosotros mismos. Va a tomar el Espíritu Santo y va a quedar nuestra alma sin el Espíritu Santo, pero ya allí, delante del tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la función del Espíritu Santo en nosotros un día también va a cesar, va a terminar. No como Dios. Dios jamás dejará de ser Dios, y Dios es Espíritu. Ahora, Romanos 8:9, hermanos, está diciendo algo
importantísimo acerca del sello, acerca del Espíritu Santo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿qué habla esto, hermano? Si nosotros encontramos miles de personas, millones de personas que no tienen Espíritu Santo y tienen vida, ¿están vivos? ¿Verdad? Se refiere a la vida espiritual. Por eso estamos hablando de la función del Espíritu Santo derramado en nosotros, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos del pecado. Y Él nos dio vida, ¿verdad? Y Romanos 5, no recuerdo el versículo, pero están los primeros versículos, dice: si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Verdad? Y aún la vida eterna. Gracias a Dios. Pero ahora, hermanos, está hablando del bautismo, está hablando del sello, está hablando de las arras. Dice: no vivimos según la carne, ¿verdad? No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y la clase anterior yo decía acerca de que si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también en el Espíritu. Gracias a Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué importante es, hermanos, hablar en nuevas lenguas. Amén. Si queremos ser de Dios, tenemos que estar sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Cómo sabemos que estamos sellados con el Espíritu de la promesa? Ya lo vimos antes, cuando hablamos en nuevas lenguas según el Espíritu Santo nos dice que hablemos. Gracias a Dios. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra, el polvo, nosotros, vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Allí quedarán las almas de todas las gentes a disposición de Dios, hermanos. Los santos para vida eterna, los demás al sufrimiento eterno. Gracias a Dios. Romanos 14:10, hermanos, dice: porque